Muy buenos días, Hugo y Diego te saludan. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás Diego? ¿Cómo estás Hugo? Buen día también a toda la audiencia Buen Al día. que nos contrario, está escuchando. al contrario. Sí, Mira, vos sabes, Juan, que en nuestras cuentas que tenemos en A24, tanto de Facebook y demás, pero más en TikTok, veíamos que mucha gente está pendiente de esto porque nos van tirando preguntas y querría, por favor, que tengas la amabilidad que nos puedas explicar qué es lo que determinó el gobierno, pero específicamente Clorinda. ¿Qué se puede traer? ¿Qué no se puede traer? ¿Quiénes que son residentes de Paraguay, pero en determinada distancia no pueden comprar de Clorinda? ¿Podrías explicar eso, Juan? claro, claro. Primero ponerte en contexto, Diego y Hugo, de que lo que se conformó fue básicamente una nueva Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Ese es el nombre básicamente de la nueva institución. Y bajo esa institución están englobados los que eran anteriormente la Dirección Nacional de Aduana, que hoy es la Gerencia General de Aduana, y lo que anteriormente era el Viceministerio de Tributación, que hoy es la Gerencia de Impuestos Internos. Y a eso está asociado la Gerencia Ejecutiva, que es la que establece un poco la vinculación transversal de los temas críticos que tiene que gerenciar esta nueva Dirección Nacional. Eso es lo primero para poner en contexto. En segundo lugar, poner en contexto básicamente que alineado a un plan estratégico nacional y con sobre todo expresas directivas también del señor presidente de la República, se ha puesto en vigencia un plan de trabajo para la lucha frontal contra la evasión y el contrabando. Eso es lo primero que se estableció como un plan de trabajo directo Sí. ahora. Entonces, en función a eso, una de las actividades que se desarrolla es el control fronterizo, ya sea para los procesos o las actividades que se presume que son contrarias al combate al contrabando, como es el tráfico vecinal fronterizo que se da en las zonas de Itranramada, de Nanagua, de Falcón, y también al control puntual que se hace también con los otros tipos de transacciones que se hacen en frontera seca o marítima que tenemos con los demás países vecinos. Entonces, esto no es algo aislado, sino es un plan general que tiene la institución para combatir un poco este flagelo, ¿verdad? Ahora, yendo puntualmente a tu pregunta, ¿verdad? Que Sí. es focalizada a la zona de Nanagua, Clorinda, Falcón, ¿verdad? Ahí lo que tenemos establecido es de que se ha implementado un control estricto para el control, por decirlo de vuelta, del ingreso de mercaderías al país, ¿verdad? Y que para eso se establece el control en función a una reglamentación que está vigente. No es que ahora se sacó la reglamentación ya es antigua, inclusive la última versión que tiene de actualización de esa reglamentación es del año 2022, ¿verdad? En donde se establecen las condiciones por las cuales se va a desarrollar el intercambio comercial entre dos zonas fronterizas, ¿verdad? Y se denomina ese sistema tráfico vecinal fronterizo, ¿verdad? Que básicamente es la forma de regularizar la comercialización interna para consumo entre dos poblaciones vecinas. Tal Y cual. para lo cual se establece un topeo de que los productos que van a ser comercializados entre ambas ciudades no sobrepasen los $300 por mes y por persona, ¿verdad? Sí. Y hay un listado positivo de productos que se pueden incorporar a ese proceso de compra, ¿verdad? Se entiende que el listado positivo son los productos que se pueden comprar, y esos productos que se pueden comprar no es una cosa bien elegible ni aleatoria que depende de las autoridades, sino ahí se requiere un análisis para elaborar ese listado en función a las normas del Mercosur, a los convenios internacionales de protección de marca, de protección de registros sanitarios, etc. O sea, hay una serie de variables que se tienen que tener en cuenta para elaborar la lista. No es una lista a puño alzado que se elabora de manera discrecional, ¿verdad? Entonces, ese listado está vigente y son solamente esos los productos que se pueden traer, claro, básicamente en este proceso de Juan, compra. Los que no están en ese listado no se puede traer. Juan, hasta ahí, vos sabés que incluso con Óscar Orue, el ex viceministro de Tributación, ya lo hablamos también. ¿Dónde es que yo quería preguntarte y llegar a que nos puedas explicar por qué con insistencia se habla mucho ahora en este documento también de residentes de hasta 20 kilómetros de la línea fronteriza, cosa que antes en los controles poco o nada importaba? ¿Por qué ahora sí solamente para residentes de hasta 20 kilómetros? Bueno, porque como te mencioné al comienzo, ¿verdad?
este modelo de comercialización solamente está conceptualizado para permitir la transacción comercial entre ciudades vecinas. O sea, es un apoyo, un concepto que se utiliza como modelo mundial para facilitar la comercialización y el autoconsumo entre dos ciudades fronterizas, ¿verdad? Entiéndase que Clorinda y Falcón son ciudades fronterizas, entonces para que el intercambio comercial entre esas dos ciudades sea fluido, sea flexible y tenga un patrón de conducta, se establece este tipo de modelo. No es para todo el territorio nacional, porque si hubiese sido el concepto para todo el territorio nacional, entonces para eso también las normas y los procesos operativos establecen otros modelos propiamente de comercialización, ¿verdad? Que no es esta condición de poner un límite, sino que establece modelos para importaciones simplificadas, importaciones de menor cuantía, importaciones con procesos ya establecidos con mayor control de calidad y de referencia de partidas arancelarias, etcétera. O sea, no solamente este es el producto que se gestiona en la gerencia de aduanas, sino una serie de productos conforme al modelo de negocio que Juan, se quiere regularizar. Entonces, eso vamos a clarificar. Este es un modelo establecido puntualmente para la zona fronteriza para permitir la comercialización pequeña entre dos ciudades y vinculado al consumo, no a la comercialización de los productos. Ahora, es para autoconsumo. Y a ver, Juan, ¿y cómo van a hacer para controlar que, poniéndome de ejemplo que soy de Lambaré, ustedes sepan en los controles que yo soy de Lambaré y no de Chacoí, por ejemplo? ¿Cómo van a determinar que quien trae un producto de Clorinda no es de Chacoí, sino de Lambaré? Bueno, en ese punto te quiero aclarar, Diego y también Hugo, ¿verdad? De que nosotros en este momento estamos trabajando, tenemos un equipo de trabajo que está trabajando en un proyecto de actualización de esta normativa. Justamente tenemos un equipo de trabajo, inclusive hemos conformado un equipo de trabajo con la Intendencia local y con algunos gremios que están vinculados a esta actividad para establecer de alguna manera criterios que sean más objetivos para llevar adelante el modelo. Porque como te mencioné al comienzo, esta normativa es vieja, ¿verdad? Nosotros ahora implementamos los controles, pero nos encontramos con ciertas características como la que estás mencionando. Obviamente, la reglamentación establece 20 kilómetros en forma lineal a la frontera, ¿verdad? Ahora, si vos te vas a hacer un análisis práctico, tenés dificultades para su control, ¿verdad? Porque vos tenés que pedir un certificado de vida y residencia, tenés que irte a la comisaría, eso a lo mejor no tiene una trazabilidad, no está informatizado. Entonces, nosotros estamos trabajando con otra institución, entiéndase el MITIC, para ver si eso podemos levantar en la web, tenemos que ver qué documentos públicos tenemos disponibles para que también, si vamos a efectuar o si vamos a seguir efectuando controles de ese tipo, tengamos las herramientas que faciliten al usuario tener disponible ese tipo de documentos y también para que el funcionario tenga objetividad en sus controles, porque hoy lo hacemos de alguna manera coloquial, por decirlo así, para tratar de mitigar y cumplir con las normas, pero estamos trabajando intensamente ya aquí en la brevedad. Vamos a establecer nuevos criterios sobre eso. Te quiero manifestar un poco lo que yo ayer decía como opinión, ya no va una pregunta, te quiero compartir mi opinión simplemente. Sí, claro. Y escuchar un poco qué pensás al respecto. Yo decía ayer, y me quiero ratificar, de que si bien están ustedes haciendo un poco el estudio de cómo se puede aplicar esto en el campo, me refiero al control por la cantidad de distancia establecida, que en algún momento esto se va a levantar, me refiero a la cantidad en la distancia. Hablan de 20 kilómetros. Y esto ya está impactando negativamente en Clorinda. De hecho, si vos entras, Juan, en los portales de noticias, hablan de que la merma en la venta es enorme en Clorinda ahora con los controles que se intensificaron en Paraguay, porque el potencial público cliente que tiene Clorinda es el paraguayo. Con estos controles que está haciendo aduanas, la policía, etcétera, bajaron las ventas. Entonces, en algún momento va a generar seguramente un roce por eso entre Paraguay y Argentina y se va a tener que seguramente relajar o el control o en la normativa establecer que sea por lo menos 50 kilómetros la distancia establecida, no 20 nada más. Es una opinión que yo tengo, yo creo que esto en algún momento se va a tener que modificar seguramente porque va a generar ya una incomodidad entre los clientes de ambos países. Te manifiesto mi opinión, me gustaría escuchar un poco la tuya sobre esto, Juan. Bueno, yo creo que plantear que ese ítem es el que de alguna manera condiciona el modelo de operación de esta actividad es muy sesgado ese análisis, porque yo te puedo precisar, ¿verdad?, de que
las compras que se hacen en Clorinda se puede seguir haciendo. Lo único que uno tiene que hacer es formalizar la operación, ya sea a través de esta herramienta que es el tráfico vecinal fronterizo, o a través de otras herramientas que son los despachos simplificados, los despachos de menor cuantía, etcétera, que cada uno tiene unos requerimientos diferentes. Acá la cuestión no es precisamente la distancia o el proceso que se tiene que hacer, sino más bien es una cuestión cultural, Diego y Hugo. Acá hay que cambiar un poco el chip y enfocarnos hacia la formalización. Ese es el punto clave, ¿verdad? Porque obviamente que el segmento que mediáticamente está de alguna manera señalándose en este comentario es el segmento de las pequeñas personas que van y hacen su compra para autoconsumo, pero el enfoque global de nuestro control no es precisamente eso, sino el otro componente, que es básicamente la comercialización informal y el ingreso a grandes volúmenes de productos que luego inundan las calles, inundan los comercios, y que se contrapone muy fuertemente a lo ideal, que es fortalecer la industria nacional, generar fuentes de trabajo formales, etcétera. Entonces ahí está la lucha principal, ¿verdad? Y donde realmente se enfoca el análisis global del caso, ¿verdad? O sea, estamos hablando casi de una cuestión marginal y no vemos básicamente el contexto general, ¿verdad? De que no es tanto así como que la gente que pasa y que si cumple 20 kilómetros. Nosotros tenemos una lucha frontal porque hay volúmenes de operaciones que se dan por esa zona de tráfico informal del contrabando en grandes volúmenes, ¿verdad? Entonces, hay que nomás ver en su contexto general. Obviamente yo comparto tu criterio en el sentido de que es una cuestión crítica para esa persona que en el día a día va una vez al mes a hacer su compra para autoconsumo, y bueno, ahí sí se estará analizando las cuestiones inherentes a ese tipo de flexibilización o de facilitación. Yo no hablaría de flexibilización, sino de facilitación. Creo que eso es más oportuno. Juan, te saluda. Hugo, ¿cómo te va? Sí, sí. Aquí varias veces nosotros hemos analizado muchas cuestiones respecto al comercio en fronteras y mirando un poquito la economía de nuestro país. Yo siempre dije que hay que desalentar como sea el contrabando, ¿no? Que creo que una de las finalidades de este proyecto, si no me equivoco, de esta normativa más bien. Pero también, Juan, yo creo que aparte de esto, también tenemos que mirar un poquito el bolsillo de la gente y darle un respiro. ¿Por qué la gente va a hacer sus compras personales, digamos? No digo lo que tienen algún negocio y demás, pero las compras personales. ¿Por qué la gente va a la frontera? Porque acá se encuentran con precios triplicados. Y hoy el paraguayo pide urgente respirar un poco, ¿verdad? Entonces, yo no estoy en contra de esto. Simplemente que ojalá, deseo, como paraguayo, que si se aplica esto, también aquí hagamos algunos análisis económicos de bajar los precios de nuestro Producto Interno Bruto, de nuestra canasta básica, todo lo que tenga que ver con el consumo de la gente. No sé si tienen alguna opinión de eso. Bueno, eso ya es una cuestión más integral, Hugo, porque la oferta y la demanda es una cuestión privada, básicamente. Obviamente, sí, lo que corresponde al gobierno es establecer políticas que le permita a los empresarios tener mayor competitividad y poder de alguna manera manejar mejor la oferta y la demanda, ¿verdad? Sí. Lo que es componente del gobierno es justamente hacer este tipo de controles y de actividades, ¿verdad? Que permita al empresario tener una seguridad en sus inversiones, hacer mejor análisis de sus costeos y ofrecerle al usuario finalmente un producto a mejor precio, ¿verdad? Ahora, si el Estado no ofrece esa garantía, obviamente el empresario no tiene las condiciones para ser competitivo, ¿verdad? Entonces, es una lucha bastante fuerte, desigual inclusive en algunos aspectos, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo, porque no es solamente una cuestión de precios, sino también de competitividad y de imagen país también, ¿verdad? Porque nosotros proyectamos también una imagen país con este tipo de actividades o este tipo de situaciones, ¿verdad? Ojalá que sea para bien, para todos realmente, y que porque hablaste también el tema de que la verdad se va a estar trabajando también en materia tecnológica, ¿no? Para que la gente tenga esa facilidad, y porque también la gente está cansada de demasiados protocolos. Que se le dé facilidad a la gente si es que se va a aplicar esta normativa, Juan.
Es un eje principal de este proyecto, no solamente de este proyecto en particular, sino como un eje transversal que tiene esta nueva dirección, ¿verdad? De enfocarse al servicio, no solamente de este aspecto, sino también de los servicios del comercio internacional en general, ¿verdad? De buscar darle transparencia y trazabilidad al proceso. Todos sabemos el estigma que se tiene del comercio internacional en Paraguay, ¿verdad? Entonces es un desafío para esta administración darle un aire de mayor transparencia, trazabilidad y credibilidad a la gestión y a las prestaciones de servicios que hace la institución. Ese es el eje principal de nuestro desafío como política de trabajo, ¿verdad? No, más que nada, ¿cuándo crees, para cerrar un poco ya la entrevista, Juan, que el documento va a estar tal cual ya en su aplicación? Porque sé que estabas señalando de que esto están ustedes observando, por sobre todo en la normativa que proponen, para que después ya se convierta en algo fijo, sin que después tenga que alterarse de vuelta. Sí, nosotros nos pusimos como cronograma este mes de septiembre, Diego y Hugo, ¿verdad? De hecho que tenemos consecutivas reuniones operativas, estamos habilitando nuevos puestos de trabajo. Por darte una referencia, nunca sábado y domingo se tuvo disponible puestos de atención ni en Anáhuac y en Falcón, nunca luego se habilitó un puesto de atención. Desde este sábado pasado ya hay un puesto de atención en esos dos puntos, básicamente, ya con tecnología, con gestión, con funcionarios disponibles. Por lo tanto, vamos avanzando en función a las necesidades que vamos observando. Y esta semana tenemos agendado 2 actividades de trabajo con las personas afectadas, por decirlo así, desde el punto de vista operativo, ¿verdad? Que son las autoridades locales y algunos gremios que están aglutinados para ir discutiendo las variables y encontrar a lo mejor un punto medio en lo que es la facilitación. Ahora, lo que tienen que tener claro es que la línea de trabajo no cambia. O sea, nosotros tenemos un plan de trabajo nacional de combate al contrabando que va a ser sostenido y que busca como objetivo, como te dije, darle competitividad, un cambio de imagen y una fortaleza al país como un todo, ¿verdad? Que así sea, Juan, que se le pueda dar muchos éxitos. Dale, gracias Hugo y también Diego, a las órdenes siempre. Muchas gracias, por supuesto.